cómo operar en el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, empiezo con el 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu. Me tengo que detener así de rápido y así de abruptamente. ¿Cómo operar en el Espíritu Santo? Es muy simple. Para operar en el Espíritu Santo, Él tiene que ser nuestra razón de vivir. Y en este momento espero empiecen a suceder cosas en tu cabeza como, ¡ay, qué chiste! Pensé que ibas a ser un poco más práctico y decirme, a ver, A, B, C, no te preocupes, más adelante vamos a lo práctico. Pero de entrada, ¿cuáles son tus intenciones en esta vida? Cuando iniciamos esta serie entendimos, y espero hayamos dejado muy claro, que la razón por la que el Espíritu Santo está en nosotros, está en esta tierra y está con nosotros, es para que su reino se establezca en este lugar. Ya nos quedó claro también la importancia de que su reino sea establecido, que no es nada más una cuestión como, no voy a hablar de política, pero de decir, porque quiero que se haga y porque como perdí 2 veces, la tercera es la vencida. No es una cosa de esas. La razón por la que su reino tiene que ser establecido es para que tú y yo podamos vivir su perfecta voluntad y lo que se vive en el cielo se vive aquí en la tierra. Entonces, el día de hoy voy a hablar de cómo operar en el Espíritu. El día de hoy vamos a hablar de cómo hacer que el Espíritu Santo opere en medio de nosotros, opere por medio de nosotros. Lo primero que te tengo que decir es que tu razón para vivir tiene que ser el Espíritu Santo. Espero, y no hay que detenernos mucho en esto, porque lo hemos estado hablando toda la serie. Tú ya sabes la importancia del Espíritu Santo y esto no te cae como balde de agua fría de, ¿qué? ¿No es mi familia? No, es el Espíritu Santo. ¿Qué? ¿No es la iglesia? ¡Ay! Es el Espíritu Santo que reposa en la iglesia, que se mueve en medio de tu familia. El Espíritu Santo tiene que ser tu razón de vivir. Así que les digo, vivan por el Espíritu Santo. No seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. En otras versiones dice, la carne. ¿Han escuchado hablar de esto? Pero yo sé que como buenos regios, todos hemos escuchado la carne. Pero aquí habla de la carne contrario a lo espiritual. Ahorita vamos a profundizar un poquito en esto. No seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque la naturaleza pecaminosa, digan conmigo, la carne. Pero marquen, a ver, nadie diga nada. ¿Cómo, Freddy? Marquen esa R sabrosa. Digan conmigo, la carne. Quiero que entiendan algo. Hoy voy a estar hablando mucho de. Y quiero que se familiaricen con el término, porque al menos no sé si es tu situación, yo crecí en una cultura, no dentro de mi casa, pero sí en mi alrededor, en donde la carne era un tema tabú. Era como, existe lo de la carne, pero no hablemos de eso. Y lastimosamente hoy les puedo decir que la gente con la que crecí no está interesada en las cosas de Dios, porque nunca se habló de específicamente. Entonces queda todo a su posición, qué será la carne, qué no será la carne, y por suponer y no entender, no vivimos por el Espíritu. La carne. Vuelvo a leer el 17, porque digan conmigo, la carne, desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. Oponen. Cuando habla de oposición, habla específicamente de una batalla. La carne quiere algo y el espíritu quiere otra cosa. El espíritu desea algo y la carne quiere específicamente lo contrario. Siempre no, pero de inicio sí. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Aquí tengo que hacer un punto, un paréntesis, un momento en el que tú y yo conectamos con la palabra de Dios, porque cuando habla de ustedes no pueden hacer lo que quieren, está suponiendo Pablo hacia las personas que leen su carta que lo que tú y yo queremos es que el reino de Dios sea establecido. Entonces, para que todo lo que te he dicho y lo que estoy a punto de decirte te haga bastante sentido, así como hace 3 semanas con nuestro pastor, así como hace 2 semanas conmigo, así como la semana pasada otra vez con nuestro pastor, hemos hablado de establecer el reino de Dios. Hoy esa tiene que ser tu máxima.
Hoy tienes que tener eso al centro como tu mayor deseo. ¿Para qué? Para que puedas operar en el Espíritu. Pablo lo dice, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. El muy noble o muy sabio dice, les voy a dar por ahí. Puede que ni sea lo que quieren, pero voy a entrar con esta parte de la carta. Supongo que ustedes quieren eso. Y hoy yo supongo que ustedes quieren eso. ¿Cuántos quieren que el Espíritu opere en ustedes? Ok, entonces esto es para ustedes. Dice el 18, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Cuando habla de la ley, habla específicamente de lo que este pueblo o esta gente entendía como la ley de Moisés. Que en otras palabras, hoy a nuestro tiempo lo podemos entender como cumplir para merecer. Cumplir para merecer. Lo que Pablo está diciendo es, si los guía el Espíritu, ya no tienen que cumplir para merecer las cosas. Esto, en otras palabras, se llama gracia. Más adelante lo menciona. Dice el 19, las obras de la naturaleza pecaminosa, hay gente conectada y eso me gusta. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Y aquí es donde inicia el hecho de por qué quise empezar tan directo y buena gente. Porque vamos a hablar de cosas que no nos gusta que se hablen. Vamos a hablar de cosas que quedan mucho a la deriva. Vamos a hablar de cosas que son las que nos tienen detenidos en nuestro caminar con Dios. Porque para operar en el Espíritu y para que el Espíritu opere por medio de ti, es bien sencillo. Tienes que entender que hay una batalla y que tienes que dejar que gane el Espíritu esta batalla. Hay una batalla entre carne y Espíritu. Y si quieres que el Espíritu opere por medio de ti, tienes que alimentar al Espíritu para que pueda vencer a la carne. Estoy hablando, si esto es nuevo para ti, qué chido. Pero si no es nuevo para ti, qué bueno. Porque estoy hablando básicos. Es la típica historia que contó Eugenio Derbez en esta película en la que todos lloramos, donde al final se muere la niña y si no la has visto, es tu culpa por no haberla visto. Pero cuenta esta historia de un lobo y que gana el que alimentas más, no sé qué. Y si Eugenio Derbez lo tiene claro, que no lo tengamos claro nosotros que estamos aquí cada domingo. Si alimentas más a la carne ganará la batalla. Si alimentas más al Espíritu, el Espíritu va a ganar la batalla. Y te tengo una buena noticia, estás aquí, quiere decir que estás alimentando el Espíritu. Las obras de la se conocen bien. Y voy a empezar a leer una lista de cosas en las que me siento muy tranquilo que no vas a sentir un ataque personal porque todos entramos en algo de esto. La inmoralidad sexual y luego, ay, ¿qué traerá el hermano? No. Más adelante en muchas cosas. Todos caemos. Y quiero que entiendas algo antes de leerla porque no quiero que al escuchar tu piedrita se te cierre el mundo. Pablo inicia una lista de prácticas en las que se asegura de no dejar fuera a nadie. Entonces, Pablo dice que una limitante, ahorita vamos a hablar de cómo opera, pero una limitante para que el Espíritu opere en ti por medio de ti, son estas cosas. Inmoralidad sexual. No empiecen a decir presente, por favor. Impureza. ¿Qué quiere decir impureza? Que mezclas las cosas buenas del corazón con cosas malas. Libertinaje, que pasas de vivir una libertad en Dios a usar el nombre de Dios para vivir como te da la gana. Soy libre de ir al concierto que quiera, pero no voy a llegar aquí con cabeza de elefante a cantarles. Idolatría. Ustedes saben, y si no saben se los digo, nuestra definición de idolatría. Idolatría es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Idolatría no es que tu tía tenga esa figurita ahí en la esquina. Idolatría también es que un día en un domingo digas, mejor esto que eso. Eso es idolatría también. ¿Estás aferrado a que venga a la iglesia? No, estoy aferrado a que tengas a Dios en primer lugar. Brujería. Odio. ¡Ay, cómo me choca! Es que las dos empiezan con C. El odio.
discordia, celos. ¿Cómo batallo con eso? Pregúntenle a Andrea. Tan buena que es. Ahí le va para usted también, arrebatos de ira. Les estoy dando una lista y voy a volver a leerla ahorita para que les caiga el 20. Estas cosas son razón de que el Espíritu no opere en nosotros. Está bien crudo esto. O sea, el Espíritu no opera en nosotros con inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades. El simple hecho de que usted esté peleado con el vecino porque pone el bote un poquito más para acá, ya lo hace ajeno a que el Espíritu opere por medio de usted. Disensiones. ¿Qué es eso? Desacuerdos. El simple hecho de que entre la familia uno diga que sí y luego otro diga que no, ya te hace ajeno. Suena raro, pero ahí vamos. Sectarismos. ¿Qué es eso? Pertenecer a una secta. No, divisiones, específicamente divisiones. El hecho de que tú decidas de un momento a otro no formar parte de algo a lo que te comprometiste, y no estoy hablando solo de iglesia, estoy hablando también familiarmente, estoy hablando también en tu trabajo, te hace ajeno a que el Espíritu Santo opere por medio de ti. Les voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el mensaje. ¿Alguien tiene frío? ¿No? ¿Está rico? Ok. Si alguien tiene frío, con mucha confianza le dice a Valentín, ya que Valentín se encarga. Levanta las manos, Valentín. Dice a Valentín que está para servirle. Sí, gracias, Valentín. Envidia. 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 Héctor David y Yeka tienen nuevo carro. Y si al salir y usted ve que no estamos, que estamos orando por ellos y no se acerca, hay envidia ahí. Borracheras. Los mariachis callaron. ¿Qué pasó, iglesia? No se me asuste, pero orgías. Ay, no se crea, cuidado con el de al lado. ¿Verdad? Y aquí me encanta que dice, y otras cosas parecidas. Está bien fuerte. Está bien fuerte porque compara una orgía con odiar. Compara una borrachera con una inmoralidad sexual. Compara los celos con las divisiones. Y suena extraño y suena fuerte. Y todavía va a sonar algo más fuerte lo que les voy a leer a continuación. Dice, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y este es un momento crudo, es un momento muy real y muy genuino porque llevamos 3 momentos de la serie, o sea, 3 partes en las que hemos hablado acerca de hacer que el reino de Dios se establezca en la tierra. Es momento de que entendamos que este establecimiento del reino de Dios en la tierra es una herencia de Dios para nosotros que obtenemos por medio de su Hijo Jesucristo. Antes de Jesucristo, el reino de Dios reinaba cuando la gente cumplía con lo que la ley de Moisés decía. Después de Jesucristo, el reino de Dios gobierna cuando el Espíritu Santo opera por medio de nosotros. Pero resulta que para que el Espíritu Santo opere por medio de nosotros, tenemos que cuidarnos de estas cosas. En este momento es como cuando te dicen que te van a invitar a un negocio en donde vas a ganar dólares con 2 sencillas aplicaciones y luego llegas y te dicen, pero tienes que meter a 5 personas. Y dices, esto no es un negocio, esto es una. Ya les pasó, ¿verdad? Nada más quería ver si ya les había tocado. Y si alguien se dedica a eso, no nada en contra de eso, solo pues digan desde el principio, ven con 5 personas y nos ahorramos el trámite. No me pasó, no crean, ¿eh? Pero, o el OmniLife también, es lo mismo. ¿Sigues enojado, Mario? Sí. Yo estoy enojado, enójate conmigo. Ah, no, porque luego no opera el Espíritu Santo. ¿Ya ven lo peligroso que es? Voy a hablar de 2 cosas aquí, importantes.
Porque este es un versículo que siempre ha estado ahí y no es que lo hayamos ignorado. Y es un versículo que a partir de ahora tiene que hacer mucho ruido en nuestra vida, no porque de la noche a la mañana tengamos que sacrificarnos porque estamos fallando. Pónganme mucha atención a esto. En primer lugar, esta lista de cosas se denominan de una manera. Se denominan como pecado. Digan conmigo pecado. Se denominan como pecado. Y cuando se habla de pecado tenemos que entender que hay dos formas en las que el ser humano accede al pecado. Escuchen bien lo que estoy diciendo. No estoy diciendo el humano peca, estoy diciendo el humano accede al pecado. Porque el pecado ahí está en todo momento y es tu decisión acceder o no a él. Puede en ti nacer un pensamiento de hacer algo, pero puedes no acceder a eso. ¿Entienden el término acceder? Acceder es permitir que suceda. Hay una gran diferencia en que algo se genere y que algo suceda. Entonces, cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de esto que no quiero que suceda, esto a lo cual no quiero acceder, hay dos formas en que lastimosamente accedemos. Y créanme que tienen mucha distancia una de otra. El pecado es el mismo, pero la distancia en el cómo accedemos a ella es muy distinta. Y aquí es donde hoy como iglesia nos fortalecemos, bueno, más que esto, y crecemos en no tener miedo de hablar de pecado, no tener miedo de señalar el pecado, pero al mismo tiempo no tener miedo de saber que el día de mañana vamos a pecar. Y no es un permiso para que pequemos, es un camino trazado para poder regresar cuando lastimosamente lo hagamos. Porque, ok, el pecado está aquí, bueno, no aquí, imaginen que sí está, pero no está, ok, por favor. Hay dos caminos para acceder a él. Uno es tener la conciencia de lastimar la voluntad de Dios. Y el otro es la debilidad humana. Son muy diferentes. Y no es para que el día de hoy te sientas tranquilo con tu pecado, es para que el día de hoy tomes acción sobre tu pecado. Así como día a día yo, así como día a día su pastor, así como día a día grandes hombres de Dios, ay, me incluí, ¿verdad? Así como día a día la gente que está a tu alrededor tiene que luchar por vencer su pecado. Porque como lo dijo Pablo, es una oposición, es una batalla entre espíritu y carne. Y cuando gana la carne, reina el pecado. Cuando gana el espíritu, gobierna su reino. Es neta lo que les voy a preguntar. ¿Qué prefieren que gobierne? ¿El pecado o su reino? Respóndanme, ¿el pecado o su reino? Es complicado lo que les estoy diciendo, pero hoy hablaba con mi abuelita con la abuela Edelmira. Un aplauso a la abuela Edelmira. Sí, se lo merece. Le va muy mal cada que se sube mi papá aquí. Hoy un aplauso, mira, al rato te tiro. Hablaba con la abuela allá, le decía que estoy bien contento con el mensaje de hoy porque está súper balanceado. O sea, ahorita estamos así como que, ay, hijos de su... Pero vamos a terminar bien felices, eso se los puedo asegurar. Es más, Daniel, vente, vamos a ministrar juntos. No es que queramos tocarle sus emociones, es que la música ministra, ¿sí o no, abuelita? Mi abuelita vivió una experiencia espiritual esta semana viendo a Coldplay y le dije, es que la música es espiritual. No estoy diciendo que sea algo bueno, pero es espiritual. Nada más tenga cuidado, señora, de que no le llene aquí la iglesia. Cuídese de eso. Gracias, Daniel. Pecado. Está bien complicado porque estoy hablando de algo que difícilmente se habla aquí. Entonces apóyenme, ¿ok? Conéctense conmigo, respondan a lo que digo. Cuando Pablo escribe estas cartas, y aquí es donde su cabeza va a tal vez explotar para bien, o tal vez digan, ay. Cuando Pablo escribe estas cartas, tenemos que entender que se está viviendo un tiempo de persecución a la iglesia. Son los primeros momentos de la iglesia y el gobierno actual romano y más no quieren que este mensaje avance porque están asustados. Están asustados porque hay un rey y resulta que hay gente loquita que está diciendo que viene un rey a reinar y gobernar. Espérame, pues estoy yo, es como si ahorita empezáramos a levantar a alguien. Nuestro Señor, me gustaría. ¿Sí o no? Se asustaría. Están persiguiendo a todos los que dicen que nuestro Señor, presidente quería decir, se asustaría. Están asustados.
los están persiguiendo, no dejan que el mensaje avance. Entonces están escribiendo estas cartas y las están mandando a comunidades similares a algo que inicia esta semana, similares a grupos pequeños, que aquí en Fe Global les llamamos grupos en casa. Hoy no estoy hablando de los grupos en casa, pero vale la pena hacer el apunte. Resulta que la gente se reúne a compartir de Dios, pero no solo se reúne, sino que viven juntos todo el tiempo. Ustedes van a ir a una casa donde se va a compartir 45 minutos y a la hora ya nos estamos yendo. Ellos no, ellos se tenían que ir a dormir juntos. Ellos tenían que despertarse y seguir conviviendo en la mañana. Ellos tenían que, no sé si lo festejaban como nosotros, pero saber diferenciar entre hoy es cumpleaños y hoy es un día normal. Hoy celebramos y hoy hay que trabajar. Hoy compartimos, pero hoy esto es mío y de mi familia de sangre. Esta gente estaba conviviendo juntos. Estaban conviviendo en un mismo espacio 24/7. Y peor aún, estaban perdiendo el sentido de lo que era reunirse a compartir de Dios. Resulta que en los momentos que había una reunión para compartir de Dios, la estaban tratando igual que su vida diaria. Entonces Pablo se vio en la necesidad de decirles: oigan, las obras de la se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Esta lista, por más impresionante que parezca, era lo que la gente estaba llegando por estar conviviendo 24/7 juntos y haber quitado algo que les hemos estado hablando: a Cristo del centro. Entonces, esto no es un llamado a que digas: entonces el pecado afuera está bien, pero cuando se trate de la iglesia me comprometo. No. De lo que te estoy hablando en este momento es de lo que sucede cuando quitas a Cristo del centro. Número 1, tu vida llega a atrocidades como estas. Y número 2, no permites que el Espíritu Santo opere por medio de ti. Ahora, ponme atención, porque en este momento pareciera que entonces nadie puede operar en el Espíritu. Porque de esa lista yo palomeo algunas 3, ya usted váyase y diga cuáles serán las que palomea. Pues unas 3, no sé cuántas llene usted. Y si no llena ninguna, cuidado que saliendo se va a ir volando al cielo. Lo que es importante, bastante importante de entender de este momento es que cuando el Espíritu es el que pierde la batalla, nos quedamos en la carne y la carne es incapaz de establecer el reino de Dios. A mí me gusta mucho la lucha libre, soy fan de la lucha libre. Llevé a Andrea a la lucha libre y me dijo: esto es como muy de barrio. Y dije: pues crecí en el barrio. Soy fan de la lucha libre y si usted no, entienda, no creció en el barrio. ¿Cuántos aquí crecieron en el barrio? Levanten la mano y no la bajen. Bajen la mano los que no son fan de la lucha libre. Ya ven, se queda arriba muchas manos, es como va pegado. Va pegado. Iba a dar ejemplos de cosas que van pegadas con el barrio, pero no. Me gusta la lucha libre. Y algo que me encanta es cuando hacen estos shows de que... salen los malos y ofenden a la gente. Están diciéndole: y antes que nada... Y paz, así, antes de que me apaguen el micrófono y todo eso. Y luego de repente se apagan las luces y suena la música de quien quieran, de Ray Wagner, que ahora es, o de Blue Demon, del Santo, y se apagan las luces, suena la música y entra el bueno, y no solo entra a golpear, sino que entra a ganarse al público y a defender. Y lo que estamos a punto de leer es similar a eso. O sea, leímos algo que Dios santo, pues entonces ¿cuándo? Pero el versículo 22 dice: en cambio, y en cambio quiero que lo lean como versus, como lucharán a 2 de 3 caídas los rudos, en cambio contra los técnicos. En cambio,
Este es un versículo que ustedes saben que me encanta porque fue de los primeros que me aprendí cuando era niño. Yo me lo aprendí en la Señora Reina Valera 1960, que dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor. Aquí dice en esta versión que estoy usando, que es Nueva Versión Internacional: alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y quiero que pongan mucha atención porque el en cambio está otorgándonos la llave para cada vez que fallamos en esto. O sea, están todos estos pecados que ya sea que tienen la intención de realmente dañar la voluntad de Dios. ¿Qué es la intención de dañar la voluntad de Dios? Es que tú sepas que hay algo para tu vida, pero que por medio de esta práctica te estás limitando a alcanzarlo. Tú eres incapaz de hacerle daño a Dios, pero a su voluntad, esa está en tus manos, que suceda o no. La voluntad de Dios sucede a como dé lugar, sí, pero no en tu vida. ¿Estás diciendo? Sí, te quedas fuera de la voluntad de Dios. Y Dios usa los medios necesarios para regresarte. Acuérdense de Jonás. Pero tú tienes que tomar la decisión. Y en ocasiones la decisión implica aceptar tu muerte y aventarte al agua. Y si a Dios le place, mandará a ese pescadote a que te trague y te escupa donde te tiene que escupir. Esa es una. O la otra es la debilidad, que de plano digas: es que no puedo. Es que lo intenté un día y a lo primero me hizo explotar. Yo lo he intentado, yo soy una persona súper explosiva y digo: hoy es un buen día. Y lo primero que escucho es ta, 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 ta. Los vecinos, y digo, trabajando en la obra, digo: no, ¿por qué? Pum, ya exploté, ya perdí. Y desde eso hasta lo más tranquilo. La debilidad también es una forma en la que tienes que decidir fortalecerte un poquito más. Y están esas cosas cochinas, digan conmigo cochinas. Están esas cosas cochinas. ¿Por qué cochinas? Porque te ensucian. Esas cosas marranas, porque te ensucian, te enojan, te molestan. En cambio, el fruto del Espíritu. Y aquí quiero hablar de algo que es muy importante, que lastimosamente no se me enseñó así a mí cuando era niño. O sea, escuchen bien, si me hubiera gustado saber esto desde niño, ¿qué más usted que ya no es un niño? Ya es como 8 niños en edad. No dice los frutos del Espíritu. Y este es un error que muy pocas veces vemos. No dice, en cambio, los frutos del Espíritu. Y no crea que agarré la Nueva Versión Internacional porque me convenía que dijera él. No. Uso la Nueva Versión Internacional por lo digerible que es. Pero lea la versión que quiera. Es más, se lo pongo así: váyase al griego si quiere y sigue hablando en singular. No dice los frutos, dice el fruto. Uno. Habla de uno, pero después menciona una cantidad de cosas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con lo que tú vas a combatir todo eso, para que, ya casi terminamos y apenas vamos en cómo operar, apenas vamos a ir para allá, pero para que el Espíritu pueda operar por medio de ti, tienes que usar este fruto. Y es el fruto con el que inicia. Distintos académicos, teólogos y pensadores de la palabra de Dios, reconocidos no solo a un nivel protestante, sino en el cristianismo en general, han hecho este comentario. Personas como Charles Spurgeon, ahí disculpen mi pronunciación, personas como C.S. Lewis, personas desde los primeros padres de la iglesia que estudiaban la palabra de Dios, todo el mundo ha coincidido en una cosa, y es que cuando habla del fruto del Espíritu, fue muy elegante y elocuente mencionar como primero el amor. Porque resulta que sin amor no puede haber alegría. Sin amor no puede haber paz, ni paciencia, ni amabilidad, ni bondad, ni fidelidad. Sin amor no puede haber humildad, ni dominio propio. Uno tiene que saber amar para saber controlarse. Ya sea amar a los que están a tu alrededor o amar tu propia persona y cuerpo.
Uno tiene que saber amar para poder ser amable con el que no está siendo amable con uno. Y entonces no caer en ira o en irritabilidad. Uno tiene que tener amor para que cuando está en el tráfico y el de enfrente no avanza, la paciencia gobierne. Uno tiene que tener amor para que toda la demás lista suceda. Y es increíble que ante una cantidad de pecados de la respuesta de Pablo es que lo combatamos con amor. Amor. Dice en el 23, no hay ley. Acuérdense de arriba, cuando hablábamos de la ley de Moisés, que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. 26 dice, no dejemos que la vanidad, digan conmigo vanidad, esta palabra es importante, díganle una vez más vanidad, nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Si el amor es en nosotros, el Espíritu comienza a operar en nosotros. Es complicado, pero si te das cuenta, voltea a ver si vienes con alguien, a la persona que está al lado de ti. Esa persona que está al lado de ti, Dios la puso para muchas cosas. Y entre esas, para que el Espíritu pueda operar por medio de ti. ¿Por qué qué? Porque pone a alguien que para ti debería de ser sencillo amar. Y por medio de ese amor, puedas convencerte de que el Espíritu está por medio de ti. Si hay una decisión que tienes que tomar y te duele, pero sabes que es lo mejor, debe de ser el amor el que te haga tomarla. Y entonces el Espíritu va a operar por medio de ti. Es el amor. Y en este momento pareciera que nos estamos encerrando en un círculo simple de decir, entonces ama a todos y ya. No, señores, es el amor. Pero ¿cómo? ¿Cómo opera el amor por medio de nosotros? Aquí entra la palabra que así como el pecado poco se había mencionado, pero hoy es importante que la digamos, y es con la palabra que vamos a terminar, aunque me tarde un poquitititín más. ¿Cómo es que el amor va a operar por medio de nosotros? Simple de decirlo, tal vez no de aplicarlo. Por medio de dones espirituales. Dones espirituales. Di conmigo, dones espirituales. Una vez más. Espero, y si no, no pasa nada, pero espero que cuando hablábamos de cómo operar en el Espíritu, tú hayas pensado, va a hablar de dones. Si no, no pasa nada. Si sí, aquí está, vamos a hablar de dones. Pero antes de hablar de dones espirituales, es necesario que entiendas una cosa. El amor debe de gobernar por encima de todo lo demás que tú sientas. Hoy, ¿puedes sentir enojo? Sí, es válido, pero que no sobrepase tu amor. Hoy, ¿puedes sentir celos? Sí, es válido, pero que no sobrepase tu amor. Hoy puedes fallar en inmoralidad sexual, en borrachera o en algo más. Sí, pero no dejes que ese error sobrepase tu amor. Tú sabrás porque esto que la Biblia dice que no está bien te está haciendo daño. Tú sabrás. Hoy yo no puedo ponerme a decir específicamente, y es que si haces esto, va a pasar esto y luego esto. No, tú sabes por qué ciertos desastres en medio de tu vida están siendo gobernados por ciertas cosas que la palabra resulta que dice que no están bien. Y cuando, esto lo vimos en discipulado, se trata de las cartas, hay muchas cosas que dice que no hagamos, que resulta que tal vez sí las puedo hacer. Pero si hoy tu vida es un desastre, o al menos un área de ella es un desastre, es momento de que revises qué cosas que en su eterna sabiduría, en su palabra nos dice que no hagamos. Porque sí, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Y hay cosas que tal vez a ti sí te convengan, pero a mí no. Y hay cosas que a mí me pueden convenir, pero a ti no. Y si las abandonas hasta que tu espíritu sea lo suficientemente fuerte como para que no gane el pecado una vez que lo hagas, valdría la pena. Porque entonces estás dejando que sea el amor
y no tu egoísmo el que gobierne. Y por medio de esto, el Espíritu opera. ¿Cómo? Por medio de dones espirituales. Di conmigo una vez más. Ahora sí vamos a hablar de esto. Este contrapeso que les decía. A este punto, solo como recorrido, que te quede claro, no fue un ataque personal. Todos fallamos en algo. Después, entiendas que la única forma de solucionar eso es plantarte en el amor. Y hay un amor que es eterno, que es el de sacrificio de nuestro Señor Jesús. Si tú hoy te plantas en ese amor, entonces puedes empezar a hacer lo que vamos a leer. Romanos 12, 6 dice lo siguiente, te incluye a ti, me incluye a mí. Tenemos dones diferentes. Diferentes. Di conmigo diferentes. Según la gracia que se nos ha dado. Los dones, es importante que les diga esto, son por gracia. Y tenemos que entender algo, que es que los dones son distintos a los talentos. Tu talento depende de tu genética, de que un día un señor y una señora se amaron y resulta que él era así, y ella era así y naciste así. Y tienes un talento que puedes fortalecer y traerlo al servicio de Dios. En cambio, los dones los recibes cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor y el Espíritu Santo te llena. Talentos, Dios se los da a todos, también por gracia, en el mundo. Pero los dones, solo a los que deciden seguirle y que Él señoree sobre sus vidas. Entonces, te dije que hoy no había mucho apunte, pero esto es un apunte importante. ¿Cómo operar en el Espíritu Santo? En primer lugar, tienes que dejar que señoree tu vida. Porque por medio del amor vas a operar en los dones espirituales. Y hoy, esto se tiene que despertar mentalmente. Tienes que entender que tú tienes un don espiritual. Lo tienes. Y como iglesia tal vez no te lo mencionamos muy seguido, tal vez nunca te lo habíamos mencionado, pero lo tienes. No es normal que yo siendo yo pueda hacer lo que hago. ¿Qué haces? Lo que sea que haga. Es por medio de un don. ¿Y puedo mejorarlo? Puedo mejorarlo. Hoy estoy donde quiero estar, no estoy donde quiero estar. Me estoy esforzando. Tú también lo tienes. Y tú también te puedes esforzar. Y tú también lo puedes mejorar. Tal vez hoy sabes cuál es tu don. Tal vez no. Pero para eso tenemos esta serie. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Tal vez lo tienes, pero ¿cómo está tu fe? Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, qué rico esto, que dé con generosidad. ¿No sabías que era un don? Hoy lo sabes. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y hay cosas en tu vida que dices, es que porque yo no puedo, pues resulta que es un don que tienes que trabajar. Es un don que tienes que pedir a Dios que fortalezca en ti. Y que algunos tienen en mayor medida que otros. Pero todos podemos intentar formar parte de Él. Todos podemos intentar ejercerlo. ¿Quieres que el Espíritu Santo opere por medio de ti? Tienes que empezar a pensar cuál es tu don espiritual. O mejor aún, ¿cuáles son tus dones espirituales? Primera de Corintios hace la misma lista pero un poquito más larga. Primera de Corintios 12 dice, en cuanto a los hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. O sea, atención. Ustedes saben que cuando eran paganos, o sea, cuando no sabían todo esto, o sea, cuando no le habían entregado su vida a Dios, se dejaban arrastrar hacia ídolos mudos. Pobre Pablo, no sabe que aún estando todavía de repente nos dan nuestras barridas.
Recuerden, ídolos, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Y me encanta que dice ídolos mudos. O sea, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, pero que no te llevan a nada. O sea, es que me siento bien mal, estoy muy triste, y antes de ir a buscar a Dios, vas y buscas a la comadre. ¿Es tu ídolo mudo? Porque te dice, no lo peles, che viejo. ¿A qué te lleva eso? Ídolos mudos. No estoy en contra del doctor, soy el primero que va cada que siente ahorita con el COVID piquetito y voy al doctor. Pero ¿le entregas tu vida a Dios antes de llamarle a la tía Belia para ver qué te receta? Es que mi tía Belia ha trabajado toda su vida en farmacia y toda la familia le habla cuando está enferma. Nada en contra de mi tía Belia, pero sí en contra de que no nos entreguemos a Dios antes de llamarle. Ídolos mudos. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos, pero por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Suena muy crudo, a lo mejor les suena fuera de lugar este versículo en específico. A ver, me estás hablando de dones espirituales y te brincas a maldecir a Jesús. Escuchen esto. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Cuando Pablo habla de estos dos extremos de quienes maldicen y quienes dicen Dios es mi Señor, lo que Pablo se está encargando de hacer es mencionar que no importa qué tan adentro o tan afuera te sientas, es por el Espíritu que algo va a operar en ti. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que si en este momento con todo lo que he hablado te sientes fuera o excluido o sientes que eso no es para mí, no te preocupes. Podrías estar del otro lado y te sentirías exactamente igual. Podrías ser constante en la iglesia, podrías ser fiel en tus finanzas, podrías no fallar cuando se trata de amar a otros, podrías no fallar cuando se trata de ejercer un servicio, podrías hacer lo que sea, estar completamente bien, y cuando se trata de los dones podrías sentirte igual que el que no. Y Pablo lo dice, es por el Espíritu. Es por el Espíritu. Tienes que dejar que sea el Espíritu Santo el que te convenza de que ese don está en ti y de que ese don puede operar por medio de ti. Versículo 4. Ahora bien, hay diversos dones, digan conmigo, diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras, digan conmigo, diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Lo voy a soltar nada más al aire porque lo mencionaba el lunes. Ya dejen de ver a Jesús como un líder. Jesús no es un líder. ¡Oh! Jesús es un Señor. Porque el líder va y se para enfrente y camina y el que quiera lo sigue. El Señor se para en el centro y señorea a quien quiera que esté a su alrededor. Nos está intoxicando la cultura del liderazgo. Porque sí, aquí usted tiene líderes y usted sabe si nos sigue o no. Pero independientemente de nosotros hay un Señor señoreando a la diestra del Padre. Y esa visión de líder es la que nos tiene intoxicados. Porque por creer que es líder, en esto sí, en esto no, al cabo al rato lo sigo. En esto sí, en esto no, al cabo al rato lo alcanzo. O sea, sí avanzo poquito, pero después no, al cabo ahí sigue. No. Cuando tú entiendes que es un Señor, te paras en el centro, en el spotlight, en la punta de la luz. Y cuando dices que no, algo que Él dice que sí, hazlo, pero hazlo con la conciencia de que es un Señor que te está viendo, de que es un Señor que sabe que le estás fallando. Es que es bien delicioso pensar que es un líder, porque entonces cuando me voy a fallar no me ve, y luego vengo oliendo a pecado, pero me abraza. No, sí te abraza oliendo a pecado, pero te ve también haciendo el pecado. Porque es un Señor que está ahí y que no se mueve. Señorea, gobierna. Versículo 6, hay diversas funciones. Digan conmigo, diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Versículo 7,
A cada uno, ustedes, todos, a nosotros, se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Ese don espiritual que tú tienes, que hoy tienes que salir de aquí convencido que lo tienes, es para el bien de los demás. Por eso hace rato te decía y quería que te concentraras en la palabra vanidad, en la palabra irritabilidad, porque a veces pensamos que el Espíritu opera en nosotros para sentirnos bien, que el Espíritu opera en nosotros para que la gente nos vea mejor, que el Espíritu opera en nosotros para cumplir lo que queremos. No, el Espíritu opera en ti para que Dios quede bien. El Espíritu opera en ti para que Dios cumpla su propósito en la tierra. El Espíritu opera en ti para que por medio de ti no te vean a ti, sino que vean al Señor Jesús que está a la diestra del Padre. Para eso opera el Espíritu en ti, para eso los dones están en ti, para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. Este don me encanta porque tiene que ver con asuntos espirituales. El descubrir cosas que nadie ve. Aclaro, descubrir no porque se las inventa, descubrir porque resulta que era una telita que había que quitar para descubrirlas. Descubierto. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Esto tiene que ver con asuntos prácticos. Es un don que alguien pueda llevar algo de lo complicado a lo mega práctico. Es un don que quisiera tener, es con lo que más batallo. Pero hay un don de conocimiento, hay un don de sabiduría. A otros fe por medio del mismo Espíritu. No sé cuánto tienes queriendo aplicar tu fe, pero resulta que es un don que opera por medio del Espíritu. Y cada vez que has dicho que suceda, inflando las venas porque crees que es por la fuerza que apliques, tienes que entender que no es tu fuerza, es la del Espíritu en ti. Y si quieres que tu fe comience a tener una fuerza mucho mayor a la que tiene, entonces hay una batalla que tienes que dejar que gane el Espíritu y que pierda la carne para que este don de fe prospere. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. Existe, es real. Lo vamos a vivir en Fe Global. Yo no sé si lo tengo, pero estoy seguro que alguien aquí lo tiene. Estoy seguro que... Me voy a adelantar, pero no importa. Dios no miente. Y a su cuerpo le dio este don. Y no es que una persona sea milagrosa, es que Dios opera en el cuerpo de Cristo, que somos la unidad de nosotros. Se los digo porque suena extraño, suena resulta que hoy entré aquí siendo regio y salgo siendo Avenger. No es que vayas a salir como Avenger no. Y sin ofender a los showcitos chidos que se han aventado en las décadas pasadas, sin ofender, porque a alguien lo tuvo cerca de Dios, al menos. Estos dones operan en la unidad del cuerpo de Cristo, para el bien del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el bien del cuerpo de Cristo? Que su mensaje de salvación y esperanza se establezca, o sea, que su reino baje. Eso que estás esperando en tu vida, ese milagro, esa palabra de sabiduría, esa palabra de conocimiento, ese acto de fe. Pregúntate en qué manera va a establecer su reino, y si no hay respuesta, sigue avanzando. ¿Porque era incorrecto quererlo? No, porque tal vez más adelante encuentres cómo establece su reino y entonces vas a tener el respaldo de Dios. Pero volvemos a lo que predicó el pastor la semana pasada: prioridades. Versículo 10: a otros poderes milagrosos. ¿Cómo que poderes milagrosos? La Biblia habla mucho de señales y prodigios. ¿Lo han escuchado? Estas son obras que Dios trae y manifiesta en la tierra para que su nombre sea exaltado. Lo vemos en la Biblia como que hoy sí llueva y que mañana no, y que esto esté seco y que no esté seco. Y ve y dile y te va a decir. Y ve y pon y va a suceder. ¿Qué dices? ¿Para qué? Para que su nombre sea exaltado. A otros profecía. A otros el discernir espíritus. A otros el hablar en diversas lenguas. Y a otros el interpretar lenguas. Hay algo muy interesante en las lenguas, lo hablaremos después.
no dentro del Espíritu Santo, pero hay una gran confusión o una gran pelea entre si hablar en lenguas, no hablar en lenguas, y para qué hablo en lenguas si no lo entiendo, y si hablo en lenguas tiene que discernir. Hay dos momentos, y uno es la manifestación del Espíritu Santo por medio de las lenguas. Si quieren saber esto, ¿verdad? La manifestación del Espíritu Santo por medio de las lenguas, para que alguien interpretando le dé conocimiento a los que no hablan esa lengua, pero eso sucede porque hay alguien más que sí entiende esa lengua. Cuando el Espíritu Santo llega en el Pentecostés y hace que todos hablen lenguas distintas, la impresión ahí era que era un punto de reunión de muchas culturas. Entonces resulta que todos empezaron a escuchar el mensaje de Dios en la lengua que ellos hablaban. Eso es impresionante. Les cuento como experiencia personal. Yo sé que Dios me va a llevar a lugares que no imagino. Y espero no sea África o algo así, porque Dios santo. Pero yo le pedí a Dios esto. Y Valeria sabe lo torpe que soy para hablar inglés. Y mientras yo le pedía esto a Dios, cuando menos pensé, mi oración no era en español y era más fluida que lo que puedo hacer en español. Y ese día entendía de dónde Dios me quería llevar. Lo dejo así como detalle, porque así como existe este don, existe el don de lenguas, porque tú tienes un espíritu. Y cuando tu espíritu se conecta al Espíritu de Dios, hay cosas que tu mente no puede articular en palabras. Es interesante esto, ¿eh? Bueno, a mí me interesa mucho. Hay cosas que tu espíritu necesita que tu mente no puede procesar, no puede hablar, pero tu espíritu lo necesita. Tú sabes que lo necesitas. Tu interior, tu centro sabe que lo necesita. Es ese que no sabes que necesitas, pero lo necesitas. Pues resulta que tu espíritu se puede comunicar con el Espíritu de Dios. La Biblia, después lo leemos, lo menciona como oración en gemidos o en palabras espirituales. Y la discusión resulta que hay gente hablando en lenguas y hay gente diciendo que eso está mal, y hay gente que nunca habla en lenguas y hay gente diciendo que eso está mal, y no es que uno esté mal y el otro esté bien, es que hemos confundido las cosas. Y no es tampoco que todo está bien, no, en orden todo sucede. Y el día que llegues a ese punto en el que tu espíritu esté anhelando algo que tu entendimiento no promueve, ese gemido va a salir. Y ese es un don espiritual, porque que tu espíritu se pueda conectar al de Dios, señores, qué increíble. Y el día que aquí entre alguien que no pueda escuchar esta palabra, yo sé que ese don de lenguas va a salir, porque Dios nos usa y opera en sus dones en nosotros. Versículo 11 dice: todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Y esta es la parte más maravillosa para mí, porque no sé qué tanto te proyectes en el mensaje de hoy, que espero que mucho. Pero llevamos 3 domingos hablando del Espíritu Santo, y resulta que este Espíritu está en nosotros. Y hoy te tengo que decir algo: si nunca activas tu espíritu, tu don espiritual, si nunca activas tu don espiritual, el Espíritu Santo seguirá en ti. Vas a disfrutar de su paz. En serio, vas a disfrutar de su guianza. Vas a disfrutar de su discernimiento. ¿Cómo que discernimiento? Voy a poder descubrir qué hay del otro lado de la pared. No, su discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué desde que llegué a la iglesia siento que esto está más mal que antes? Porque el Espíritu Santo está en ti y te está dando ese discernimiento. Porque el Espíritu Santo está en ti, y el Espíritu Santo no está muerto, está vivo y está operando. Y si está vivo, va a operar en ti. Pero si quieres que opere por medio de ti, tienes que poner mucha atención a los dones espirituales. Bastante. Y si esto te está llamando, tienes que agradecer en este momento que aquí en tu casa les estamos prestando atención, porque queremos activarlos.
Queremos que la gente entre a Fe Global porque sabe que aquí hay gente que por medio de Dios va a obrar un milagro. Queremos que la gente allá afuera sepa que ese quién sabe qué, que quién sabe cómo, que está fregando su vida, aquí en Fe Global hay alguien que por medio de un don espiritual le va a ayudar a encontrar el camino de la salida. Queremos también que esa gente que allá afuera se siente incomprendida, sepa que aquí por medio de un don espiritual hay gente que va a poder hablar su mismo idioma. Y lo más importante y el centro del mensaje hoy es que queremos que esto sea por medio de ti. Es un tema hoy muy directo, porque normalmente cuando hablamos de algo es para todos, pero hoy esto es para el que quiere. Hoy esto es para el que decide aceptar lo que el Espíritu determina. Y esta aceptación se vive en 3 niveles. Número 1, escúchenme bien, antes de reconocer cuál es su don espiritual, aceptarlo. No somos Avengers de, pues yo le hago así y si quiero. No sabes si le va a hacer así o así. No sabes, pero lo aceptas. Número 1, aceptas que el Espíritu está en ti y te ha otorgado dones espirituales. Número 2, lo conoces. Conoces cuál es tu don espiritual. ¿Para qué? Para número 3, lo desarrollas. Lo llevas a la práctica, lo llevas al campo, en ambientes controlados, como aquí adentro de la iglesia donde nadie me vea, no, en ambientes controlados, allá afuera, con la presencia y la cobertura del Espíritu Santo, donde Él no te defrauda. Lo acepto, lo conozco y lo desarrollo. ¿Cómo sé cuál es mi don espiritual? Es una buena pregunta. ¿Y cómo desarrollo mi don espiritual? Bueno, esas preguntas, como ya saben, son para la siguiente semana y le tocan a su pastor. Pero hoy vámonos con la primera, que es aceptar que tengo un don espiritual. Es aceptar que hay algo en mí operando aun cuando yo no estoy operando. ¿Qué es esto? Es tener la capacidad de poder sembrar semillas y cuando yo estoy dormido, esas semillas siguen floreciendo. Porque yo soy solamente un sembrador. Yo no soy semilla, yo no soy el que riega, yo soy el que va y la deja. Y Dios se encarga de que eso crezca.